Buenas tardes, voy a presentar la música como herramienta didáctica en educación inicial. Como autora principal, mi persona Margarita Aguirre y coautor Néstor Castillo. El índice es Introducción, objetivo de la investigación, problemática, metodología, resultados y discusión. La música como herramienta didáctica en educación inicial. Educación inicial. Educación inicial es un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, que potencia su aprendizaje y promueve su bienestar sin desconocer la responsabilidad formativa de la familia y la comunidad. De acuerdo con el Ministerio de Educación del Ecuador, se menciona a educación inicial dividida en dos partes. Subnivel 1, que corresponde de 0 a 3 años no escolarizada, y subnivel 2, que abarca de 3 a 5 años escolarizada según el currículo de educación del 2014. La didáctica. La didáctica es una ciencia que nace de la creación de los sistemas educativos, la cual atiende a problemas de la enseñanza, estrategias, metodologías, evaluaciones, la formación de docentes y los diseños curriculares. Según Aretio, en el 2014, la didáctica debería ser un elemento que motive para despertar el interés en los estudiantes. Debe ser un instrumento idóneo para guiar, motivar y facilitar un mejor aprendizaje. La música como herramienta. La música como herramienta constituye un elemento de gran valor en la vida de las personas. Vivimos en contacto permanente con la música, sin duda es el arte que predomina en nuestro tiempo. Por lo tanto, se convierte en un instrumento formidable de transmisión de saberes. Según Casas en el 2001, entre más temprano se establezca un contacto serio con la música, mayor oportunidad se tiene, puesto que a través de su práctica se fortalecen otras dimensiones del ser humano. Asimismo, la escucha y práctica musical es buena ayuda para la gestión de conflictos intrapersonales. La estimulación. La música puede aportar muchos elementos que faciliten la estimulación de los procesos requeridos para adquirir el aprendizaje. La música estimula las neuronas encargadas en el aprendizaje activo, no solo a nivel de comunicación, sino también en relación con la futura capacidad analítica del pequeño. La musicoterapia. La musicoterapia ha sido considerada una forma terapéutica de comunicación no verbal aplicada a la prevención de diagnóstico y tratamiento de posibles dificultades o trastornos que presenten las personas. La estimulación temprana. La estimulación temprana introduce de forma vivida conceptos y experiencias musicales. También ofrece retos a los esquemas ya presentes en los niños, quienes modifican y ajustan sus estructuras mentales para obtener mejores resultados en el desarrollo. El objetivo de esta investigación es identificar la música como una herramienta óptima dentro de la aplicación didáctica para el funcionamiento escolar en niños de 3 a 5 años de edad. En la problemática, vamos a hablar de la problemática, el vacío literario. La expresión musical aporta de manera significativa a aprendizajes a través de la creatividad. Sin embargo, existen docentes con metodologías diferentes o tradicionales que se puede considerar que por el uso de su tradicionalismo ellos creen que la música no es una herramienta didáctica en el aprendizaje. Conforme con lo expuesto, se puede formular la problemática de la presente investigación con las interrogantes. ¿Cómo fortalece la música para que sea una herramienta didáctica en el aprendizaje? La necesidad de enseñar música desde la educación inicial como estrategia para trabajar de manera idónea y dinámica en el aula de clases para un mejor aprendizaje. Es por ello una necesidad potenciar y desarrollar hábitos musicales desde edades tempranas. La música como herramienta didáctica tenemos la metodología. Dentro de la metodología podemos observar el tipo de estudio. El tipo de estudio que nosotros tenemos es descriptivo cualitativo, puesto que se ha hecho una revisión de
textos como papers, artículos, revistas, documentos de sitios web que nos han permitido continuar con esta investigación. Los participantes son 30 docentes de educación inicial de instituciones públicas y privadas que se encuentran en Pichincha, Quito, exactamente. El instrumento y procedimiento fue la encuesta que constó de 15 ítems simples. Estos ítems fueron cerrados con preguntas cerradas, la cual, como ya se mencionó, se aplicó a 30 docentes de educación inicial. Los resultados fueron analizados por el programa de Microsoft Excel para analizar las frecuencias de cada pregunta. Estos fueron obtenidos gracias a la encuesta realizada a los 30 docentes de educación inicial de la ciudad de Quito. Y tenemos la figura 1. La figura 1 denominada Importancia de la música como herramienta didáctica. Podemos observar, tenemos la utilización de instrumentos. En la utilización de instrumentos de 53,30% identifican más de 4 instrumentos, lo que corresponde a mucho. Consecuentemente, el 43,30% identifican o conocen menos de 3 instrumentos, lo cual corresponde a poco. Y el 3,30% no conocen ningún instrumento, por lo cual respondieron que nada. En ejercicios de meditación, el 43,30% lo realiza mucho. De igual manera, el otro 43,3% utilizan poco y el 13,3% no utilizan nada de ejercicios de meditación. En ejercicios de concentración nos encontramos que el 63,30% respondieron que realizan muchos ejercicios de meditación, mientras que el 36,70% respondieron que realizan poco ejercicios de meditación y el 0% nada. En emociones, el 70% respondieron que la música controla mucho las emociones, el 30% respondieron que la música controla poco las emociones, mientras que el 0% respondió que nada, que la música no controla nada las emociones de los alumnos. En recursos musicales obtenemos que el 70% responde que en sus horas de clases utilizan muchos recursos musicales, mientras que el 26,70% respondieron que utilizan pocos recursos musicales y el 3,30% respondieron que utilizan nada de recursos musicales. En herramientas didácticas, el 33,30% respondieron que la institución cuenta con muchas herramientas didácticas musicales, mientras que el 60%, que es la mayoría, respondieron que la institución cuenta con pocas herramientas didácticas musicales y el 6,70% respondieron que la institución cuenta con nada de herramientas musicales. Con la creación de recursos didácticos, el 53,3% respondieron que realizan muchos recursos didácticos, el 46,7% realizan pocos recursos didácticos y el 0% realizan nada de recursos didácticos. La figura 2, que se denomina utilidad de la música como herramienta, tenemos 3 ítems, de los cuales la capacitación. El 33,30% se capacita mucho en temas acordes a la música, mientras que el 56,7% poco en temas de acorde a la música y el 10% respondieron que se capacitan nada en temas de acorde a la música. ¿Entona algún instrumento? El 40% respondió que entonan un instrumento como incentivo para que los niños aprendan mucho. El 46,7% respondieron que poco entonan algún instrumento musical, mientras que el 13,3% respondieron que nada entonan algún instrumento. Canta para el aprendizaje. El 60% respondió que mucho, mientras que el 40% sombrante respondió que poco y el 0% que nada. Por último, en la figura 3, que es motivación de la música como herramienta didáctica, obtenemos el significado de canciones que el 53,30%
3% explica mucho el significado de las canciones a los niños, mientras que el 46,7% explican poco y el 0% nada. El aprendizaje, en aprendizaje de algún instrumento, el 40% respondió que mucho promueve y motiva el aprendizaje de algún instrumento, mientras que el 50% respondió que poco motiva en el aprendizaje de un instrumento y el 10% nada promueve y motiva el aprendizaje de algún instrumento. En actividades para entonar instrumentos, obtenemos que el 43,30% responde que mucho realizan actividades que permitan al niño entonar algún instrumento. El 50% poco realizan actividades que permitan al niño entonar algún instrumento. Y el 6,70% que nada realizan actividades que permitan al niño entonar algún instrumento musical. Tenemos en construcción de instrumentos, del 50% responde que mucho incentiva en la construcción de instrumentos musicales, mientras que el otro 50% respondieron que poco incentivan en la construcción de instrumentos musicales y el 0% respondió que nada incentiva en la construcción de instrumentos musicales. En evaluación observamos que la mayoría, que es el 60%, responde que muchos realizan un proceso de evaluación de alguna asignatura en base a la música como referencia. El 33,30% poco realizan un proceso de evaluación en alguna asignatura en base a la música como referencia y el 6,7% nada realiza un proceso de evaluación en alguna asignatura en base a la música como referencia. De acuerdo a lo expuesto, vamos a la discusión. Dentro de la discusión tenemos que la música desarrolla diferentes capacidades debido al afianzamiento de habilidades. De acuerdo a los resultados obtenidos y como ya lo dijimos, la música desarrolla diferentes capacidades, usando a la música como herramienta didáctica dentro de actividades escolares. Demuestra la pérdida de importancia por parte de adultos significativos en actividades escolares, como también en falta de conocimiento de los docentes para que desarrollen dicho tema en los niños. Se muestra el interés y la importancia que tienen los docentes respecto a la música y la voluntad de realizar actividades y el gusto por saber más sobre el tema. Los resultados presentados en las tablas también demuestran que la música desarrolla diferentes habilidades, las cuales permiten un mejor desarrollo en la etapa infantil, recordando que los primeros años de vida son esenciales debido a la cantidad de conexiones neuronales que se forman por segundo, según la UNICEF en el 2020. La música es un enfoque a nivel global en la educación que revaloriza los ámbitos del cuerpo, el movimiento relacionados con el tema, el espacio y el desarrollo integral. Se observa la falta de conocimientos musicales en edades tempranas por adultos significativos y los docentes a cargo, la poca importancia que dan a la música y el poco conocimiento que tienen desde casa o desde escuela. Es fundamental, por lo tanto, el papel de los padres y el adulto significativo como referencia para el niño en sus primeros años de vida, con el objetivo de acercar a la música y desarrollar la capacidad auditiva y, como ya se dijo, el desarrollo integral. Asimismo, como la preocupación de los padres, varios docentes de educación inicial consideran que la música es un mecanismo para que los niños se familiaricen con la creatividad e imaginación, desarrollando nuevas habilidades. Los padres y docentes poseen responsabilidad de involucrar a sus hijos y estudiantes respectivamente en eventos musicales para transmisión de arte, que es la música. La limitación de esta investigación corresponde a la virtualidad que se presenta debido a la pandemia mundial al COVID-19, ya que se pudo realizar una encuesta a docentes, pero no aplicar a los niños. Igual de esta forma, también se recomienda como futura investigación buscar herramientas musicales para comprobar el desarrollo integral del niño. Muchas gracias. Esta ha sido mi investigación.